persona, yo soy sobrino de Rómulo Gregorio Artieda. Eh, la historia de su desaparición y posterior muerte que hemos podido establecer, porque uno de los pocos desaparecidos cuyo cuerpo se ha recuperado, eh, en julio, el 7 o el 8 del 77, lo asesinan, pero él fue capturado el 14 de mayo en la estación de trenes de Bursaco. Alguien de 23 años hoy, imaginemos un chico, todavía como que está en una adolescencia tardía. En ese momento no. Él ya estaba con Nené, su compañera, con quien de hecho pasa la clandestinidad. Y yo lo veo 2 años antes de que lo asesinen, que lo capturen y asesinen, por última vez, cuando yo tenía 9 años. Yo lo conozco a él de toda la vida, de niño, para mí era como un hermano mayor. En mi hogar no había padres funcionales, no había una pareja funcional y yo era muy hijo de mi abuela. Y Rómulo era el hijo menor de mi abuela, así que era mi hermano mayor, digámoslo. Bueno, Rómulo nace de esa estirpe, digamos, y la verdad que nace en el contexto de una familia autonomista, porque una Artieda, mi abuelo Moncho, se casa con una Galarza, que eran casi que los dueños de Ituzaingó, ponían intendentes, mi bisabuela fue la primera intendente electa del país, y eligieron otro camino. Ambos militaron en el PRT, dieron otro sentido a la vida, salieron del mandato familiar y bueno, Rómulo, ya sabemos cómo el precio que pagó. Eh, veníamos de una tradición conservadora y hasta que mi abuela decide casarse con este maestro, Artieda, y de ahí nacen Rómulo y Ramón, los dos hijos más chicos, que yo no diría la genética, porque me parece que uno es uno y sus circunstancias, pero no sé, algo pasó que ellos nos parieron a nosotros, como dicen las madres. Finalmente lo que puedo decir de mi último tramo con Rómulo es que yo tengo solo una anécdota graciosa con él y después dejé de verlo. Él supe mucho tiempo después que él había pasado a la clandestinidad y que por eso dejé de verlo, pero hasta hoy me pregunto por qué no pregunté más por mi hermano mayor, entre comillas. Pero hay que ubicarse en ese contexto y un niño cuando los padres, los abuelos decían de esta cosa no se hablan y acatábamos. No son interpeladores, no éramos interpeladores. Y bueno, simplemente sufrí su ausencia en silencio. Nosotros hemos tenido un astis correntino, Raúl Reynoso, un gendarme que fue condenado por ese hecho en la causa de Rey 9, gracias al testimonio de mi hermana, que tiene mucho más memoria que yo y fue la que dio su testimonio. La gente que se dedica a esto es encantadora, es uno de nosotros. Yo le decía tío, él le decía a mi abuela, yo soy tu hijo que no está, y se sentaba a comer, mi abuela le hacía cosas en crochet, un par a Raúl, y nosotros lo apreciábamos. La verdad que me da escalofrío hoy pensar que ese tipo de gente se puede sentar a tu mesa y vos no tener la más mínima sospecha. Y, y bueno, y él en realidad después nos enteramos que él viene de Salta y entra a mi familia como novio de una compañera de facultad. Empieza a conocerse con un grupo de padres y madres y allá por el 79 empiezan a verse, en el 81 ya formalizan la organización de la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Y por otro lado, militantes políticos que no tienen familiares desaparecidos, pero a los que matizan con la temática, como León Lich y Manuel Martorell, forman la Comisión Provincial de Derechos Humanos. Después se fusionan, o sea, no tenía sentido tenerlo ahí y quedó todo como la Comisión de Derechos Humanos. La casa de mi abuela ahí. Así que ahí cae Rómulo, lo traen con la esperanza de que a su vez él entregue a otros compañeros de militancia, siempre lo traen a los lugares de origen. Así trabajaba la dictadura. Y lo traen en el 19. Rómulo claramente no era colaborativo, entonces casi inmediatamente le sacan la venta, que era como una sentencia de muerte, y le obligan a servir la comida a los detenidos. Es así que hemos podido rescatar un par de testimonios de Rómulo hacia un par de compañeros de su militancia que él reconoce. Y él le dijo más o menos literalmente a ambos: no se hagan dar al pedo, no se hagan procurar al pedo. Bueno, ¿cómo recuperamos el cuerpo de Rómulo? Nosotros sabíamos por testimonio de un trabajador del cementerio de Pedrado que había tumbas en
Entonces fuimos a través de la justicia, era la única forma que queríamos llegar, llegar a los cuerpos, pero a través del juicio. Y, y de hecho sacamos 5 cuerpos en una tumba común, había 4 y más esos restos, y yo traslado a Rómulo, sin saber que era Rómulo. En el 2007 el equipo argentino de antropología forense nos confirma allá por el mes de noviembre, a las 11 de la noche, con terrible sentido de la oportunidad, que no nos dejó dormir, que uno de los restos había sido el de Rómulo, justo que no tenía cráneo. Me había llamado la atención a mí que había uno tirado de manera grosera, ¿no? Los otros estaban como acostados con los brazos cruzados, digamos, y había uno como si fuese mal arrojado, digamos, y no tenía cráneo. La ausencia del cráneo se debe a un balazo, o sea, se funde el hueso. Todos sabemos que se encuentran hasta neandertales, digamos, enteros, pero a partir de la apertura de una herida, sí se puede abrir los huesos. Y entonces ahí sabemos que recibió al menos un disparo en la cabeza. Y cuando lo llevaban a la, pateándolo, diciéndole ahora dónde está tu revolución. Y que Rómulo dijo, ustedes van a ser rápidamente olvidados y nosotros vamos a pasar la historia.